Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Quiero pensar que todos nos sentimos bendecidos, nos sentimos amados por nuestro Dios. Vamos a hablar un tema que a lo mejor es un tema que ya se ha tocado muchas veces en la congregación, es acerca del amor y más que nada enfocado al amor al prójimo. Una disculpa primeramente porque el domingo pasado me tocaba a mí dar este tema. A lo mejor lo tomamos un poco al revés porque nuestro hermano Darinel me cubrió debido a problemas de salud. Pero ya estamos de vuelta. Él expuso el tema si el odio fraternal existe, ¿no? Y veíamos varios puntos ahí acerca de que pues sí, lamentablemente toca tener este tipo de dificultades dentro de la congregación y no nada más de ahorita, sino que desde tiempos remotos, desde tiempos de la iglesia del primer siglo, ya existía este problema. El día de hoy vamos a hablar acerca de el amar a Dios. Al amar a Dios, amas al prójimo. Por ahí vamos, gracias a Iván que me apoya con las diapositivas. Pues vamos a entrar de lleno porque, según yo, el tema es corto, pero luego se me va el tiempo aquí arriba y ya no sabemos cómo terminarlo, ¿no? Para abarcar todo lo que traemos para exponer. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Mateo 22, del 34 al 40. Por esta ocasión voy a pedir que vamos a desarrollar el tema completo y hasta el final damos tiempo para los comentarios, para las dudas. Obviamente si me equivoco en algo, pues también nuestros hermanos me hacen una señal ahí para que ellos puedan intervenir. ¿Para qué? Para que a la hora de editar el video pues sea menos complicado para nosotros, ¿no? Y los que están oyendo allá la clase desde su casa, pues también a veces no se escucha lo que los demás dicen y pues podrían perder el interés. Entonces vamos de lleno al tema. Del versículo 34 al 40 de Mateo 22 dice de la siguiente manera el gran mandamiento. Recordamos el tema, se llama al amar a Dios amas al prójimo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí todo está muy bien. Siguiente versículo, el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí vemos que el Señor Jesús diariamente era increpado por personajes. Y no eran cualquier personaje, eran personas eruditas de la ley, eran personas preparadas. Aquí menciona la Escritura, en el versículo 35, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó. Vemos que inicialmente este intérprete de la ley no está preguntando porque tiene dudas, no está preguntando porque no sabe. Un intérprete de la ley
vamos a hacer un poquito de historia, muy cortamente. Vemos que el judío no es judío por ser religioso. El judío es judío porque esa es su nacionalidad, es decir, un mexicano. Para ellos no es que sea una religión, para ellos es la nacionalidad de ellos. Entonces, si decimos en nuestro México, un erudito de la ley, ¿quién sería? Pues un juez, un magistrado. Sí, hablando más específicamente ahorita en nuestro país, en la actualidad, Norma Piña, Yasmín Esquivel, etcétera, todos los que componen el cuerpo de gobierno. Son expertos en la ley, ellos se lo conocen desde A hasta la Z. Si ellos vienen y te hacen una pregunta, obviamente tú vas a pensar inmediatamente que no te están preguntando porque no sepan. Te están preguntando porque quieren medirte, porque quieren tentarte, porque quieren ver en qué te equivocas para poder corregirte o para poder avergonzarte en este punto en el que un intérprete de la ley viene contra Jesús. La misma escritura dice, preguntó por tentarle. No preguntó porque no supiera, no era ignorante. Vamos a hacerlo como un sinónimo de un abogado. Imagínense un abogado preguntándole a otra persona que está hablando acerca de la ley. Pues inmediatamente nuestro Señor contesta. Me gusta mucho que no lo agarró en curva, sino que el Señor se sabía toda la ley. Él mismo había promulgado la ley porque Él es nuestro Dios. Primeramente aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto significa todo, que el Señor, nuestro Dios, debe estar por encima de todo, por encima de todos. Independientemente de las circunstancias en las que estés, independientemente si tenías otras cosas que hacer, independientemente que te haya llegado visita el día domingo, el Señor es todo. Primeramente le damos el tiempo a Él porque Él nos ha bendecido demasiado. Probablemente el erudito de la ley hubiese dicho, perfecto. Pero inmediatamente el Señor le contesta la segunda parte de este mandamiento. Y dice, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí esta pregunta la voy a hacer, no es necesario que la contestemos, pero ¿puede medirse el amor a Dios? Yo puedo decir, yo amo mucho a Dios. Yo puedo ponerme mi ropa de domingo, mi chamarra de domingo, mi perfume de domingo, mi Biblia de domingo, peinarme como me peino los domingos y decir, voy a la iglesia porque amo a Dios. Probablemente esté engañando a más de uno, pero sabemos el Señor y yo que no es así. Es algo que no se puede medir. Yo no puedo decir cuánto nuestro hermano Márquez ama a Dios. Yo no puedo decir cuánto nuestra hermana Angélica ama a Dios. Ellos tampoco pueden medir cuánto amor tengo yo al Señor. Entonces, cuando decimos amo a Dios, pues es una afirmación que solamente tú y Dios lo saben. Pero ¿cómo sí podemos medir el amor? El siguiente punto es, ¿puede medirse el amor al prójimo? Aquí en este punto es algo más específico. El amor al prójimo. Vamos a leer en 1 de Juan 4, 20 y 21. En la cual dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede pues amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. A mi hermano yo lo tengo a un lado. A mi hermano yo lo veo cada domingo. Y si yo no le amo a Él, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Si mi hermano me ha pedido, no sé, cierta cosa que él necesite y yo tengo la posibilidad de hacerlo y no lo hago, no estoy amando a Dios. Puedes decir, no estás amando a tu prójimo, sí, pero al no amar a tu prójimo, no estás amando a Dios. El Señor dice que si amas al que ves, pues obviamente vas a amar al que no ves. Pero si no amas al que estás viendo, al que le das el apretón de manos, ¿cómo pues vas a amar a quien no estás viendo? Entonces vamos al primer punto acerca de esto.
Damos la siguiente diapositiva. Lo titulé El paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues es un molde en el cual hemos nacido, hemos crecido, es algo que creemos, es algo que hacemos porque así lo aprendimos, así nos lo enseñaron. El paradigma en cuanto al judío. Para el judío, el hebreo, la palabra prójimo viene del hebreo rea, ¿sí? Que significa amigo, compañero o vecino. Eso significa o significaba para el judío en ese tiempo el término prójimo. Y en Levítico se define como los hijos del pueblo, es decir, mi compatriota, es decir, mi vecino, mi hermano, todos los semejantes a mí, no en forma, sino en la cultura, en las creencias, en la nacionalidad, el linaje, de quién eres, de dónde vienes, ¿sí? Entonces vemos que esto creía el judío acerca del prójimo. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la ley del Antiguo Testamento y la concepción judía sabían perfectamente a quién se referían cuando decían prójimo. Y en base a esto, ellos tenían ciertos deberes o ciertas leyes que debían llevar a cabo con su igual o con su prójimo. Los deberes hacia el prójimo. Empezamos con... Aquí hay muchas leyes promulgadas acerca de la convivencia entre el mismo pueblo, pero enumeré algunas que me guié ahí con el diccionario bíblico ilustrado que nuestro hermano Márquez nos prestó. Uno de ellos era no pedir intereses de préstamos. No pedir intereses. Si yo era judío y le prestaba a mi hermano judío 20 pesos iba a recibir de ellos. Nada de la tasa anual fija, ni el interés por mes, nada de eso. Bueno, vamos a corregir ahorita la cita, pero sí está ahí en Deuteronomio, acerca de que no debería pedírsele al prójimo interés sobre ningún tipo de préstamo que le pudiera realizar. Pero hacía la excepción, al extranjero sí cóbrale la tasa anual, al extranjero cóbrale lo que tengas que cobrarle de interés. Número 2, prohibido dar falso testimonio. Vamos a ver esto allá en Éxodo 20:17, es el 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y así vamos a ir enumerando diversos tipos de deberes que ellos tenían que hacer con su igual. No codiciar sus posesiones en el 20:17 del Éxodo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eran mandamientos que ellos tenían que llevar a cabo con su prójimo, con su vecino. Continuamos, no robar o calumniar, Levítico 6:2. Entonces dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Era pecado para ellos, era una falta para ellos robar o calumniar en contra de su hermano, no oprimirlo, Levítico 19:13. Vamos a ir viéndolo muy, muy vagamente para no perder el punto de la enseñanza de hoy. Levítico 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No oprimirlo. También Levítico 19:13, bueno, ya lo vimos. No atentar contra su vida. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo decía? Yo, Jehová. Eran mandamientos que el judío entendía perfectamente. ¿Por qué? Porque la definición de ellos de prójimo era su igual, o una persona nacida de su mismo pueblo, de manera muy, muy sencilla. Déjenme corroborar un dato. Ok. No adulterar
con su mujer. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice Levítico 20:10, no adulterar con la mujer de tu prójimo. Si lo hacías, era causa de muerte. Qué tan difícil o qué tan complicado o qué tan grave era hacerle una de estas cosas a tu prójimo. Levítico 25:14 y 15, no defraudarlo. Levítico 25:17, no engañarlo, que ya lo leímos anteriormente. Y todas estas leyes y muchas más que podemos encontrar en todo Levítico, era con el fin de, damos la siguiente, de amar al prójimo como a él mismo. Entonces, ¿cuál era el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que amamos a Dios. Volvemos al punto de Primera de Juan. No podemos decir, amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No se puede. Por eso el Señor es específico en este mandamiento. Entonces, esto es todo lo que encerraba en la creencia o en la ley del judío. Vamos a la siguiente diapositiva. Le titulé Rompiendo el paradigma. Me gusta mucho cuando el hermano Ricardo Barrera siempre dice esto. Vamos a romper el paradigma de alguien que viene de cierto, de cierto grupo religioso y viene a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que te enseñan en otros grupos es muy diferente a lo que realmente la Escritura lo dice. ¿Por qué? Porque han tergiversado, han utilizado la palabra de Dios para lucros o para beneficios propios, personales. Volviendo al tema de Jesús y el intérprete de la ley o el erudito de la ley. Vamos a leer Lucas 10:25 al 37. Vamos a Lucas 10, por favor. Que a mi parecer es como una narración alterna. De lo primero que leímos cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento en la ley. Aquí se le vuelven a acercar y le preguntan, creo que es la misma pregunta nada más que disfrazada, ¿no? 25 al 37. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ahí volvemos a ver que el objetivo del intérprete de la ley era probarle, hacer que se equivocara, para ver con qué podían acusarlo al maestro. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo no sé, pero al menos en el área laboral donde yo he trabajado por más de 10 años, cuando un enfermero o una enfermera tiene muchas capacidades, tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, y llega uno nuevo o que apenas va empezando y te dice, a ver, enfermero, dime esto. El hecho que te diga, a ver, enfermero, no te lo está diciendo como halago, sino que te lo está diciendo a manera de, no sé, de humillarte, a manera de hacerte menos, diciendo, aquí la de la experiencia soy yo, ¿sí? Entonces, eso se me hace que la misma pregunta que le hacen a Jesús, maestro, un intérprete de la ley diciéndole maestro a Jesús. Y vemos algunos pasajes en los que le dicen maestro al Señor y el Señor contesta un poco drásticamente, pero cuando le dicen Señor, no, contesta de manera más sutil. Entonces aquí le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le dice, en el versículo 26 de Lucas 10, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta respuesta del maestro es un método, le llaman el método socrático, ¿no? Que algunos dicen que es mala educación contestar una pregunta con otra, pero el maestro lo hacía con tal de que ellos mismos se contestaran, con tal de que el maestro sabía que ya entendían o ya tenían la respuesta, y la simple pregunta era para hacerlo ver mal. Entonces el intérprete probó a Jesús, le llama maestro, busca una respuesta errónea en el Señor, la cual no
no la iba a encontrar. Al contrario, canjea esa pregunta por otra pregunta. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cuando yo era estudiante de primaria, nuestra maestra nos ponía a leer. Una vez que terminamos de leer, nos hacía 10 preguntas y ella le llamaba lectura de comprensión. Y creo que en la mayoría de las escuelas lo han hecho. Prácticamente este ejercicio está haciendo el Señor Jesús con el intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, bien has dicho. Haz esto y vivirás. Estaba en lo correcto, tenía la teoría el intérprete de la ley, ¿sí? Lo sabía. ¿Se equivocó en su respuesta? No. Entonces, realmente él no estaba acercándose a Jesús por dudas. Él estaba probándolo, ¿no? Versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Teniendo el primer punto que fue el paradigma, ¿el judío sabía quién era su prójimo? Sí. ¿Lo entendía a la perfección? Sí. ¿Lo hacía? Vamos a la parábola que Jesús le dice. Y el Señor no es, la mayoría de las respuestas que el maestro da no es un sí, no es un no. Él siempre trata de dar una explicación a manera de parábola. Y es lo hermoso de las enseñanzas de Jesús. Dice, versículo 30, vamos a llegar hasta el 37. Vamos a dejarlo en el 36. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta aquí vamos a detener un poquito la lectura y vamos a ver los siguientes puntos. Primeramente entra en escena un hombre que descendía ¿de dónde? De Jerusalén. Si descendía de Jerusalén, ¿qué fue a hacer a Jerusalén? ¿Qué hacía la mayoría de la gente en Jerusalén? Iban y adoraban. Entonces este hombre venía de Jerusalén, probablemente venía de adorar en el templo. ¿Qué pasó? Tuvo la mala fortuna de caer en manos de ladrones, los cuales esos ladrones que no perdonan nada, ¿no? Todavía que lo golpearon, le quitaron sus cosas, lo hirieron y lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. Así lo dice la Escritura, lo hirieron y dejaron medio muerto. No se menciona quién era este hombre, no se menciona de qué linaje venía, no se menciona si era rico, no se menciona si se llamaba Juan, Pedro o X, su condición económica, su raza, su religión, profesión. ¿Por qué creen que no se menciona esto? Vamos a verlo al final, ¿por qué no se menciona nada de este hombre? Segundo acto o segunda escena, vienen 2 hombres, por separado, ¿no? Pero pues vamos a mencionarlo de manera general. 2 hombres, ambos bajaban de Jerusalén. ¿Qué venían de hacer de Jerusalén? De adorar. Los 2 vieron al cuerpo allí. Creo que es imposible no ver a un cuerpo golpeado, medio muerto. La sangre es bien escandalosa, entonces, ¿pudieron verlo? Sí. ¿Y la Escritura dice que lo vieron? Sí. Ambos pasaron de largo. Sí lo vieron, quizás de lejito y bueno, ahí nos vemos. ¿Sí? Ellos venían de haber recibido quizás una clase como la que estamos teniendo ahorita. Ellos venían quizás de haber orado, de haber cantado.
de haber estado en comunión con Dios y tuvieron la oportunidad tan grande de cumplir el mandamiento, porque dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se resume toda la ley y los profetas. Ellos tuvieron esa gran oportunidad, y ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Impresionante que los dos eran judíos, impresionante que no solamente eran judíos, uno era sacerdote y otro era levita. Ambos servían en el templo. Y pues es probable que descendían de Jerusalén porque habían ido a adorar. Hasta aquí estos dos hombres tuvieron la gran oportunidad de cumplir toda la ley y los profetas y desaprovecharon esta oportunidad. En la siguiente diapositiva, ¿cuál era la excusa de ellos? No lo sé. Según en uno de los mandamientos, no creo que no anoté la cita, pero dice que estaba prohibido para ellos tocar un muerto, porque iban a ser inmediatamente inmundos. Y les dice por cuántos días. Creo que lo vimos en la última clase que tuve acerca de las evidencias bíblicas. Bueno, entonces probablemente eso pudo haber sido una gran excusa para ellos. No, es que ya estaba muerto, yo no puedo tocarlo porque voy a ser inmundo. Pero no iba a adorar, ya venía de adorar. Entonces, no importaba. Y en la ley oral, en la ley oral judía, estaba leyendo que hay un apartado ahí. Que sí es cierto que si tocas al muerto, es inmundo, pero está ahí en asteriscos de que si no se le ha dado sepultura, tienes que hacerlo. Entonces no había excusa para ellos. Tenías que hacerlo sí o sí. Y no lo hicieron. Tercer acto. A ver si me aparece. Creo que no guardé los cambios. No guardé los cambios. Entonces vamos aquí les voy a ir leyendo. En la tercera escena aparece un tercer hombre que es el samaritano. Y creo que ya no es tan necesario decir quiénes eran los samaritanos para los judíos, porque ya conocemos qué concepto tenía el judío del samaritano. Lo veían como impuros, lo veían como ladrones, lo veían como violadores, y por ahí trae las citas bíblicas, pero es demasiada información. Solamente sepamos que lo que le dijo la mujer samaritana al maestro, ¿qué le dijo? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Había razones fuertes? Sí, entre ellos. Y la tercera escena es el samaritano, es el enemigo del judío, es el despreciado del judío. Y este samaritano quizás no venía de adorar, porque la Biblia dice que venía por el camino. Él no venía de Jerusalén, no venía bajando, entonces pensemos que quizás no venía de adorar, venía a lo mejor de hacer sus asuntos. Pero este samaritano tuvo algo muy hermoso, fue movido a misericordia. Él, al igual que los dos primeros hombres, vio a la persona tirada, la vio ensangrentada, golpeada, maltratada. Lo que no hicieron los otros dos fue averiguar si estaba muerto o todavía tenía vida. No se molestaron en hacer esa acción mínima. Y el samaritano no. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, no solamente se acercó, y a lo mejor lo que hacen muchos es con la punta del pie, ¿no? A ver si se mueve o si reacciona. No, se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Podemos pensar que este samaritano pues era un hombre quizás acaudalado. ¿Por qué? Porque llevaba vino, llevaba aceite, llevaba una cabalgadura, y él, independientemente de su estatus económico, pues fue movido a misericordia y sintió en su corazón hacer algo por ese hombre que todavía le latía el corazón, que todavía tenía oportunidad de recuperarse de las lesiones. Y él hizo lo que debían hacer los 2 primeros hombres.
Quizás, esto ya es pensamiento mío, esto ya es leyendo la historia yo me meto y me imagino. Si el hombre que estaba tendido en el suelo, pues estaba completamente desnudo, pero la escritura dice que venía de Jerusalén, venía de orar, probablemente era un judío, probablemente. Pero el samaritano no le importó, ni siquiera preguntó quién eres, no se menciona ahí que le haya dicho de dónde vives, lo que nosotros preguntamos cuando vemos a alguien en problemas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Para dónde vas? ¿No? Él no. Él atendió las causas que eran necesariamente atenderlas en ese momento. Siguiente diapositiva. Entonces, en base a esto, Jesús le hace, después de contarle la parábola al intérprete de la ley, le hace la pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? A veces hemos leído al revés la pregunta. Pensamos que Jesús está preguntando de quién era el prójimo, el que estaba tirado. No, está preguntando quién de los tres era el prójimo del que estaba ahí en el suelo. Y vemos aquí todavía el paradigma, el molde que trae el judío y no se atreve a decir, el samaritano. No se atreve a decir. ¿Qué dijo? El que usó de misericordia. Primero dice en la narración, fue movido a misericordia, pero no nada más fue movido, usó misericordia. Muchas veces a nosotros nos duele ver algo o a alguien sufriendo, pero dice, bueno, que otro te ayude y nos vamos. ¿Sí? Sentimos, y a todos nos ha pasado, que queremos hacer, o como dicen ahí, ¿no? Pues cuando te dan un regalo, ¿no? Pues la idea era lo importante, o como dicen, la intención es lo que cuenta. En este caso no cuenta la intención. Si en primera instancia la intención, si es buena, hay que llevarla a la acción, como dice nuestro hermano Valenzuela. Y vemos que el judío no se atreve a decir el samaritano. No se atreve, porque para él no es su prójimo. Para él es un enemigo. ¿Qué le contesta el maestro? Versículo 37. Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y sé un samaritano. ¿Sí? Básicamente eso le dijo. Ve y haz lo que hace el samaritano. Ve y sé un samaritano. Ahora, en esta escena, pues no era un diálogo entre el intérprete y Jesús y solamente, había más gente. Y quiero yo pensar que por ahí había, vamos a ver aquí si lo anoté, que por allí había más judíos escuchando la plática. Y más de uno ha de haber pensado, los samaritanos, no anoté la cita, pero allá en 2 de Crónicas 28, del 8 al 15, no lo vamos a leer, les voy a contar poquito esta historia. Resulta que el pueblo del norte agarra 200,000 judíos, entre hermanos, y le quitan todo lo que tienen, los golpean y los llevan a la ciudad de Samaria. Y un profeta de Siquem dice, no hagan esto, llévenselo, Jehová se va a enojar contra nosotros. Y no, los dejaron ahí a los hombres desnudos y los dejaron golpeados y se fueron, los abandonaron a sus propios hermanos los judíos. ¿Qué hicieron los samaritanos? Lo mismo que hizo este samaritano. Vendaron sus heridas, les dieron de comer, les dieron agua, los curaron, los echaron a los más débiles, a los más enfermos, los echaron en cabalgaduras y los regresaron a su casa. Esta historia ya había sido contada hacia ellos. Y quiero pensar si la mayoría de los judíos conoce la ley. Es más, la mayoría de los judíos sabe su árbol genealógico. Yo nada más me quedé hasta mi abuela y ya no sé de dónde más vengo. Entonces, yo quiero pensar que pasó esto por la mente de los judíos que escuchaban ahí. Hasta aquí, pues, ya vimos cómo Jesús rompe el paradigma de este intérprete de la ley. Ya no nos cuenta qué pasó después, si realmente hubo un arrepentimiento, un cambio en él, pero Jesús hizo lo que tenía que hacer, enseñarle
que el mandamiento no se limitaba nada más a tu hermano. El mandamiento es para todos. Ahora la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿quién es mi prójimo? Si ya lo sabemos, qué bueno. Si todavía estamos dudando, qué bueno que está aquí. ¿Quién es tu prójimo? Pues prójimo viene de la palabra próximo, que significa aquel que está cerca. Si lo llevamos a la práctica ahorita, o lo hacemos literal, ¿quién es tu prójimo? Pues el que está sentado a mi lado. El prójimo, el hermano Márquez, sería nuestra hermana Abby, y así, el que está más cercano a ti. Pero tomando este concepto en nuestro hogar, en nuestra vida diaria, el prójimo sería nuestros familiares, nuestros vecinos, ¿sí? Por eso dice allá en 1 de Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en primera mano, nuestro prójimo es nuestra familia. En primera mano, nuestro prójimo es el vecino. Aunque tengo problemas con el vecino, no deja de ser mi prójimo. Si ocupa él una manita, vamos a hacerlo. Si está en mis posibilidades, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, entendiendo quién es nuestro prójimo, podemos actuar en consecuencia. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ya entendimos que nuestro prójimo en casa, en nuestro diario vivir, es nuestra propia familia y tenemos que proveerle a ellos. Si los vemos en necesidad, pues tenemos que tenderle una mano. Y decía nuestro hermano Jesús, el tiempo, ¿cómo era? El tiempo es la mejor manera de predicar, ¿no? Y el ejemplo es la mejor manera de predicar. Yo no puedo agarrar mi Biblia todos los fines de semana, pero si a mi gente la estoy dejando sin comer, si a mi gente tiene necesidad y no la estoy supliendo teniendo la oportunidad. Pero el apóstol Pablo nos amplía ese panorama. Nosotros tenemos la familia física, pero tenemos la familia más grande, que es la familia espiritual. Y el apóstol Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, a todos. Si ocupan y tenemos, hay que hacerlo. Pero, mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Si he sido bondadoso con mi vecino, ¿por qué no voy a ser más bondadoso todavía con mi hermano en Cristo? Amar al prójimo demuestra el amor a Dios. Ya lo habíamos leído en 1 Juan 4, 20, 21. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera de demostrar que amamos a nuestro Dios, más que amando a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo vamos a amar? Santiago 2, 15 y 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas con que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces muchas veces decimos, hermano, Dios te bendiga. Hermano, tengo una gran necesidad. No, pues que Dios te provea, que Dios te bendiga. Pero si yo tengo para suplir esa necesidad y no lo hago, ¿qué provecho hay? 1 Juan 3, 17 y 18. Ya vamos terminando, hermano. 1 Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De esa manera podemos amar al prójimo. Yo quiero anexar aquí cómo amar a mi prójimo. Bueno, como te amas tú mismo. A mí me gusta estar ahí, llegar y que el hermano Jesús, un apretón de manos y un abrazo, diga, bienvenido hermano, gusto verlo. Lo mismo debo hacer yo con aquel que veo que a lo mejor es un poco apartado. Me gusta cómo me sonríe el hermano Márquez. Lo mismo debo hacer yo con el prójimo. El hermano Márquez de repente me dice, hermano, véngase, vamos a comer a la casa. Lo mismo debo hacer yo. Nuestra hermana Dolores todas las tardes, véngase a comer.
lo mismo debo hacer yo. Entonces, como a mí me gusta que me traten, o como yo quiero que se me trate, así tengo que tratar a mi prójimo. Yo me doy los cuidados lo mejor. Busco el zapato más cómodo, busco la ropa más bonita. Entonces lo mismo, si veo a mi hermano en necesidad, tengo que ver la manera de suplirlo. Quizás no tengo todo, pero con lo que tengo, yo puedo hacer la diferencia en ese hermano. ¿El amar al prójimo es opcional? No, no lo es opcional. Vamos a Juan 13, 34 y 35. El Señor Jesús decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandamiento que el Señor dejó, es un nuevo mandamiento. Pero, Señor Jesús, es que a mí me hacen cara. Sí, a mí me escupieron. Señor Jesús, es que a mí no me dicen bienvenido. Sí, a mí me maltrataron. Pero el Señor Jesús me insultó. Sí, a mí me crucificaron, a mí me mataron. Y aún así los amé. ¿Cómo saber que somos seguidores de Jesús? Dice: haz lo que yo hago, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz lo que yo hice para que vean que eres parte de mí. Por último, ¿hay consecuencias en no amar al prójimo? Sí. Primeramente, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo encontramos en 2 Corintios 5:10. No lo vamos a leer, pero ya todo lo hemos leído. Y lo que sí vamos a leer es en Mateo 25:40. Hay dos probables, 25:34, hay dos probables consecuencias de las cuales nosotros vamos a ser acreedores, si amamos o no al prójimo. En el 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, maestro? No recuerdo haberte visto. Entonces el Señor les dirá: de cierto os digo, versículo 40, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste, pues déjame recordarte que era yo. Tuviste la oportunidad de recoger a aquel hombre golpeado, déjame decirte que era yo. No lo hiciste. Ahí también en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y les vuelve a decir todo lo mismo que les dijo a los primeros. Me viste necesitado y no lo hiciste. Y ellos van a decir: ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vi, Jesús? Yo no te vi. Y el Señor les va a contestar lo mismo: si no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, pues a mí no me lo hiciste. Pues la enseñanza de hoy, hermanos. Ahora sí abrimos el tiempo para comentarios, dudas, algunas observaciones, esperando que pues el tema haya tocado nuestros corazones y principalmente mi corazón, porque normalmente tenemos la oportunidad todos los días de hacerlo y muchas veces lo hacemos y muchas veces no. O muchas veces etiquetamos y decimos: él sí se lo merece, él no se lo merece, aquel sí, aquel no. Yo creo que este nada más quiere pedir, pero el Señor dice: si te pide, dale. Dice: si te pide tu enemigo caminar 1 milla, camina 2 con él. Si te pide la chamarra, pues dale los zapatos también. Entonces, mandamientos hay, consecuencias también hay. Es el momento, hermanos. ¿Alguien quiera comentar? Adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.